Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondientes al área de inglés. Una vez más, prácticamente estamos iniciando esta clase de forma sincrónica. Por situaciones ajenas a mi voluntad, no estamos presentes desarrollando juntos la clase, pero igualmente se procede a dar la explicación correspondiente al presente tema dentro del área de la asignatura de inglés. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad 3 gramática, en el tema número 2 usos del futuro del verbo to be. Entonces aquí vamos a ver que prácticamente todas las estructuras referentes al futuro de la conjugación del verbo to be y especialmente a los usos correctos que se puede dar dentro de las reglas gramaticales. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente clase? Dice, desarrolla las siguientes actividades. La primera, escribe la contracción de las siguientes conjugaciones. Entonces aquí tenemos, ya vamos a ver, y de hecho en la clase anterior nosotros ya habíamos visto la contracción del verbo to be en futuro, el futuro will be. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Simplemente van a escribir la contracción de cada una de estas formas que ustedes tienen aquí. Por ejemplo, ¿cómo será la contracción de you will be? ¿Cómo será la contracción de he will be? ¿Cómo será la contracción de she will be? La contracción de it will be y la contracción de we will be. Eso es lo que tienen que escribir, nada más. La siguiente actividad dice, enumera 3 reglas del uso del verbo to be en modo futuro, que nosotros ya vamos a explicarle. ¿Qué es lo que tienen que enumerar? Son 3 reglas con sus respectivos ejemplos. Obviamente los ejemplos iban a estar español-inglés, más las reglas obviamente ustedes tienen que explicarlo en español. Es todo lo que ustedes tienen que hacer en el desarrollo de la presente clase. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado, no pueden presentar en otras actividades, sino en la hoja de trabajo donde ustedes están realizando. Para ello, ustedes en la parte superior de su hoja, en la parte inicial de la hoja, ustedes deben proceder a escribir, a rotular la hoja con los datos que se les solicita en el recuadro, en la matriz. Todo lo que se les solicita tienen que cumplir en la parte superior y una vez que hayan cumplido con eso, automáticamente a continuación proceden a desarrollar su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 3 en el tema usos del futuro del verbo to be correspondiente a la semana 2 de la fecha 6 de noviembre del 2023. En relación a los criterios de configuración de actividad, esta tarea permite entregas desde el 6 de noviembre, la fecha límite de entregas del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2023. Es que tienen toda la información pertinente para el desarrollo de la presente tarea. Entonces, aparte que es una tarea bastante pequeña, bastante significativa, espero que lo hagan súper bien. Pongan atención, revisen todo el material y obviamente entreguen su tarea de forma adecuada. Les voy a estar revisando minuciosamente todo el contenido referente al desarrollo de esta actividad. Así que por favor, traten de hacerlo lo mejor posible. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo. Ustedes tienen en su aula virtual y vamos a iniciar con el tema en los usos del futuro del verbo to be. ¿Cuál es el futuro del verbo to be? Es will be. Ya saben que tiene solo una forma, de hecho es muy sencillo para conjugarlo porque, debido a que tiene solo una forma. El presente del verbo to be tenía 3 formas, am, are, is, 3 auxiliares verbales. El futuro ya solo tenía, perdón, el pasado ya solo tenía 2, que era was y were, y ahora el futuro solo tiene un it, es mucho más fácil, que es will be, nada más, y eso nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. ¿Cómo se usa el futuro del verbo to be? Lo usamos para los siguientes casos. Primero, para decir cómo serán las cosas o las personas. Por ejemplo, he will be happy. Él será feliz. Si nosotros vemos, tenemos el pronombre personal, que se encuentra aquí. Tenemos el futuro del verbo to be, que es will be. Y tenemos, en este caso, un adjetivo que describe cómo será la persona, cómo en este caso es el pronombre o el sujeto, en este caso él. Dice, él será feliz. He will be happy. Obviamente, recuerden que, obviamente, facilito de razonar. Si estoy hablando del futuro, estas oraciones
siempre van a estar orientadas a cosas que van a suceder o que pueden desarrollarse en el futuro. Entonces, de esa manera nosotros nos podemos proyectar. Entonces, ya sabemos la primera regla cuando lo utilizamos para decir cómo serán las cosas o personas en el futuro. La siguiente para decir dónde estarán las cosas o personas. The man will be in France. El hombre estará en Francia. Ustedes tienen aquí, igual lo volvemos a utilizar el verbo to be. Ventajosamente solo hay una forma. The man, el hombre, will be, estará in France, en Francia. Entonces ahí lo tenemos. También lo utilizamos para decir cómo estarán las cosas o personas. Por ejemplo, I will be hungry. Entonces igual tenemos el will be como la forma futura del verbo to be. Tenemos el pronombre personal y tenemos, en este caso, igual tenemos un adjetivo, hungry, que describe hambre. Dice, tendrá hambre. Tendrá hambre, obviamente está proyectado hacia dónde, está al futuro. No podemos saber si efectivamente sucederá o no así. Para decir el tiempo que hará, the weather will be cold. El tiempo será frío. The weather, del tiempo, will be, que es el futuro del verbo to be, cold. Igual tenemos aquí un adjetivo que determina el tiempo, el clima que hará. Dice el tiempo será frío. La siguiente como auxiliar con otros verbos. Fred was swimming. Fred estaba nadando. Entonces ahí lo determina como auxiliar con otros verbos. Tenemos el auxiliar con otros verbos, en este caso swimming. Y nosotros ya vamos a ver swim, nadar. Pero si le completamos con swimming, se transforma en algo que va a suceder más adelante. Fred estaba nadando. Para formar la voz pasiva también de Apple will be hit. Pero aquí igual tenemos la utilización de will be. De Apple, la manzana will be será eating, comida. Entonces ahí nosotros podemos ver. Entonces ya sabemos cuándo debemos utilizar el verbo to be en futuro. Primero para decir cómo serán las cosas o personas, también para decir dónde están las cosas o personas, obviamente todo hacia el futuro, para decir cómo estarán las cosas o las personas, para decir el tiempo que hará, como auxiliar de otros verbos y para formar la voz pasiva también. En inglés el futuro simple, de simple future, se usa para hablar de propósitos, promesas, predicciones y peticiones. Ojo, en inglés el futuro, ojo con esto, tienen que tener muy en cuenta, el futuro simple se usa para hablar de propósitos, promesas, predicciones y peticiones. Todo lo que se va a hacer, ¿hacia dónde? Hacia el futuro. El futuro siempre es de los tiempos más fáciles de conjugar en inglés. Todos los verbos y todas las personas gramaticales siguen la siguiente fórmula. Aquí tenemos la fórmula cómo nosotros podemos crear una oración. Obviamente una oración simple. Tiene que estar primero el will, luego tiene la forma básica o la base del verbo y eso es todo. En este caso la forma base es el be, por lo tanto es will más be. La forma básica o la forma base es el be. Entonces la forma total sería will be. That's it. Eso es todo. En cuanto a las estructuras para el futuro simple, ¿cuál es la fórmula para estructurar el futuro simple? Tenemos, ya he dicho, la estructura will más la forma base que ya les dije, el be. Por lo tanto, los dos se forman y estructuran el will be. De tal manera que tenemos el verb to be formal y el verb to be contraído o la contraction. Aquí ustedes tienen ya parte de la tarea simplemente para coger y copiar. La forma normal o la long form, la forma larga es I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be y they will be. Eso, todas las acciones están proyectadas hacia el futuro. Ahora, como todo nosotros siempre nosotros lo hemos visto, tanto del presente simple, del pasado simple y ahora del futuro simple, siempre tienen una contracción. ¿Qué es la contracción? Es la unión
dos palabras, puede ser del pronombre, puede ser del verbo, o puede ser del verbo y el adverbio de negación. Ya hemos ido viendo dependiendo del caso. Ustedes saben cómo se desarrolla esta parte. En este caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, en esta parte, el will se contrae con el pronombre personal. Be se queda solito, que es la forma base, se queda sola y de esa forma se estructura la contracción. ¿Cómo se estructura la contracción? Tenemos el pronombre, tenemos el apóstrofe y la W y la I desaparece y simplemente se le copia la doble L, separado el be. De tal manera que la contracción de I will be es il be, de you will be, you'll be, de he will be, he'll be, de she will be, she'll be, de it will be, it'll be, de we will be, will be, de you will be, you'll be, y de they will be, they'll be. Esas son las contracciones. Entonces, prácticamente no cambia el significado al español. Si I will be significa yo seré, yo estaré, el I will be significa lo mismo y lo mismo con el resto, no cambia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Para qué se utiliza la contracción del verb to be? Se utiliza para conversaciones informales, para escribir los guiones de películas, de telenovelas, cuando usted esté escribiendo un mensaje por WhatsApp, qué sé yo, miles de cosas que pueden hacer de forma informal, ustedes lo pueden hacer a través de las contracciones. Pero si este documento o los documentos que ustedes van a redactar es de carácter formal, ahí sí ustedes ya tienen que utilizar la forma del verbo to be formal o la long form, la forma larga. La short form cuando es informal, la long form cuando es formal. Entonces ahí ustedes tienen las actividades. Los ejemplos. I'll see you tomorrow. Te veo mañana. I'll see you tomorrow. Aquí tenemos la contracción I'll y estoy hablando en primera persona porque estoy hablando directo. Y si le estoy diciendo te veo mañana. I'll see you tomorrow. Tenemos you'll never catch me. Nunca me atraparás. You'll never catch me. Laura, la siguiente oración, Laura said she'll meet you at noon. Laura dijo que nos verá a mediodía. Ahí tenemos la siguiente oración. La siguiente que tenemos con la contracción es I'll always support you. Siempre te apoyaré. I'll always support you. Tenemos la siguiente. Mike won't help you move. He's always busy. Mike no nos ayudará a mudarnos de casa. Siempre está ocupado. Está indicando, por lo tanto, esto es una oración compuesta. Tiene dos estructuras. Lo mismo la de acá abajo. I won't tell. De hecho, este igual está con negación. I won't tell you what Tom said. It's none of your business. No te voy a decir lo que me dijo Tom. No es asunto tuyo. Entonces, prácticamente le está indicando. Eso en función del will be como forma futura. Pero nosotros también utilizamos para decir algo que va a suceder en el futuro con el going to. Y para eso, obviamente, tenemos ya pues otra forma de proyectar, de construir oraciones que van a suscitarse a futuro. El tiempo futuro de going to se usa para comúnmente en el lenguaje hablado cuando se quiere hacer referencia al futuro inmediato, es decir, algo que está por ocurrir. Por ejemplo, voy a dar un examen a las 6 de la tarde. Entonces ahí utilizo el going to, porque es algo que se va a desarrollar de forma inmediata. Ejemplos. Aquí tenemos una serie de ejemplos. She is going to pay with a credit card. Ella va a pagar con su tarjeta de crédito, algo que está por ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que está en el supermercado donde esté comprando? Y va a pagar con su tarjeta de crédito. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Primeramente, identificamos, tenemos el verbo to be en presente. En este caso, primero es she is. Ella va. Y al momento de completarle con going to pay, going to especialmente, se transforma al futuro. She's going to pay. Ella va a pagar with a credit card, con una tarjeta de crédito. I am going to drop off my prescription over there. Tenemos la siguiente oración. I am going to drop off my prescription over there. Voy a dejar mi prescripción médica allá, dice. También se emplea para hablar de intenciones o planes para hacer algo.
Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos. I am going to learn English. Voy a aprender inglés. Estoy algo que voy a hacer a futuro. I am going to learn English. Se forma con el verbo to be conjugando para las personas correspondientes, seguido del going to también y el verbo base. Esa es la estructura. También, obviamente, aquí tenemos la fórmula para construir oraciones con el going to y también con el verbo to be, como hemos visto anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo to be seguido de going to. Entonces, vamos a ver. La fórmula, primero tenemos que tener el verbo to be, cualquiera puede ser presente, pasado, futuro. Luego le estructuramos con con el presente y el pasado nomás. Luego con la fórmula going to y por último tenemos el verbo base. Eso es la fórmula que deben tener. Por ejemplo, I am going to pay. I am, verbo to be, going to, la frase o la estructura en futuro, lo que determina el futuro, y el verbo, pay. En este caso, pay es el verbo. Entonces dice, yo voy a pagar. I am going to pay. La siguiente, you are going to pay. Y de igual manera tenemos el pronombre personal más el verbo to be. Tenemos el verbo be. Tenemos la estructura de going to, que determina el futuro, y tenemos igual el verbo pay, que es pagar. Dice, you are going to pay, tú vas a pagar, y tenemos el siguiente, he is going to pay, él va a pagar. De igual manera tiene el verbo to be. El verbo to be está obviamente está anclado con los pronombres personales. Luego going to, la fórmula para el futuro. Y por último tenemos el verbo pay, que es pagar. Y de esa manera está, he is going to pay, él va a pagar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la estructura de la oración, cómo está. La fórmula, verbo to be, más la forma going to del futuro, y más el verbo de quien ejecuta la acción. Esa es la estructura que nosotros siempre vamos a tener y que nosotros ya hemos visto igual aquí, she is going to pay, sino que simplemente lo que hacemos es completarle con algo más para darle más sentido, más estructura a la oración. With a credit card. She's going to pay. Ella va a pagar. Ella va a pagar, ¿pero qué? With a credit card en este caso. Con, with se transforma con a una, ya hemos visto, es un artículo indeterminado. Credit es un sustantivo. Card, una tarjeta, igual un sustantivo. Entonces ahí tenemos la estructura. De esa manera nosotros podemos desarrollar. Tenemos otras oraciones. Aquí tenemos prácticamente completo. Tenemos she's going to pay, ella va a pagar. It is going to pay, esto va a pagar. Recordemos que este it is, que habíamos visto en clases anteriores desde el inicio, este it is nos permite determinar cosas, nos permite determinar animales y nos permite determinar sustantivos incontables. Entonces, it is going to pay. La siguiente, la primera forma del plural de los pronombres personales y del verbo to be. We are going to pay, nosotros vamos a pagar. You are going to pay, la segunda forma o la segunda persona, ustedes van a pagar. Y they are going to pay, la tercera persona, ellos o ellas van a pagar. Eso cuando utilizamos la fórmula o cuando vamos a utilizar la estructura going to para usar cosas que van a ejecutarse de forma inmediata en el futuro utilizando la estructura going to. Ahora vamos a ver, a continuación vamos a ver el will. El futuro de will se usa para hablar de decisiones que se tomarán mientras se está hablando. O sea, mientras yo estoy hablando y yo digo, mañana me voy de viaje o me voy de viaje, entonces ahí voy a utilizar. Ejemplos, I need to get my medicine. I will go to the pharmacy tonight. Necesito comprar mi medicina, dice, I need to get my medicine. Iré a la farmacia esta noche. I will go to the pharmacy tonight. Entonces aquí tenemos la utilización de will como tal, solito, el will. Ya no el will be, sino solamente la fórmula will. Por ejemplo, I need to some cash. I will pay with my debit card and ask for cashback. Necesito algo de efectivo, dice. Pagaré con mi tarjeta de débito y pediré efectivo de vuelta. También es usado para decir predicciones de carácter general. Por ejemplo, I am sure it will
rain tomorrow. Estoy seguro de que va a llover mañana. Predicción. No se sabe si realmente se ejecutará o no. Gerardo Gómez will win the elections. Gerardo Gómez va a ganar las elecciones. Es algo que se está prediciendo. No sé si se cumplirá o no se cumplirá. En relación a cómo se forman estas oraciones del verbo to be, se forman primeramente con un verbo, se forma con un verbo, luego la forma will y tercer lugar con otro verbo que denota la acción. Esa es la fórmula. Por ejemplo, I will pay later, you will pay later, he will pay later, she will pay later, it will pay later, we will pay later, you will pay later y they will pay later. Aquí está la estructura en cuanto a la determinación que nosotros pedimos. Entonces, cómo se les estructura, cómo se les va a utilizar. Entonces, nosotros en esta clase ya hemos visto la forma del futuro will, hemos visto la fórmula del futuro utilizando la estructura going to y hemos visto el futuro con el verbo to be directo will be. Esas tres formas nos permiten denotar acciones que se van a cumplir, ya sea de forma inmediata, ya sea mediante la acción que mientras estamos hablando, ya sea acciones de predicción, algo que se puede cumplir como no se puede cumplir. Esas son las de aplicación que se les ha proporcionado en función de los usos del futuro del verbo to be y obviamente de otros anexos más que nos permiten estructurar acciones en el futuro. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Queda explicada en función de lo que ustedes tienen que hacer en materia de tareas, en materia de estructura gramatical, que nosotros hemos visto, especialmente del verbo to be en futuro. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de la pequeña explicación que ustedes han tenido, recordándoles que obviamente que tienen que seguir cumpliendo con todas las actividades. Estamos ya en la unidad número 3. Por favor, sigan cumpliendo con todas las actividades que se les solicita periódicamente y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que tengan una bonita tarde.